Papá, he vendido la casa. Mañana a las 9 vienen a buscarte para llevarte a la residencia. Sé práctico. Esas fueron las primeras palabras que leí aquella mañana, no dichas a la cara, sino grabadas en la pantalla fría de un teléfono que apenas sé usar. Un regalo de mi hijo Marcos, no por afecto, sino para tenerme localizado, como un objeto de valor incierto que conviene no perder de vista del todo. El mensaje era breve, de una eficiencia brutal, como todo lo que él hace ahora. Lo leí una y otra vez, con el pulgar tembloroso sobre el cristal. Sé práctico, como si me pidiera que archivara un documento antiguo, o me deshiciera de un mueble que ya no encaja en la decoración moderna. Un asunto zanjado con la asepsia de un correo electrónico. No hubo una llamada telefónica, ni el valor de una visita para decírmelo mirándome a los ojos. Solo esa sentencia digital, enviada desde la comodidad de su oficina con aire acondicionado en la gran ciudad, a cientos de kilómetros de la casa que yo mismo levanté con estas manos. Aquella frase no fue el comienzo del fin, fue, simplemente, la confirmación notarial de un final que llevaba años gestándose en el silencio, en los gestos fríos, en las miradas esquivas, y en las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en la habitación. El amor, cuando se enfría, no hace ruido al romperse. Simplemente se convierte en un hielo tan fino que un día sin más, pisas y te hundes en el vacío. Mi nombre es Julián. Tengo 82 años y he vivido siempre en este pequeño pueblo de Castilla, donde el sol quema la tierra en verano, y el cierzo corta la piel en invierno. Fui ebanista. No un simple carpintero, sino un artesano que aprendió a escuchar el lenguaje de la madera. Podía sentir su veta bajo mis dedos, adivinar su historia en sus nudos, y saber si un roble centenario estaba listo para convertirse en una mesa que duraría generaciones, o en la cuna que mecería los sueños de un recién nacido. Mis manos, ahora cubiertas de manchas y arrugas como un mapa antiguo, conocen el lenguaje secreto de la paciencia, el esfuerzo y la dignidad del trabajo bien hecho. Conocí a Elena, mi mujer, en la fiesta mayor del pueblo, bajo una guirnalda de luces de colores. Ella tenía el pelo negro como el azabache, y una risa que parecía llenar de luz la plaza entera, una melodía capaz de acallar a la orquesta. Bailamos una jota, torpes y nerviosos, y supe en ese mismo instante que construiría mi vida entera alrededor de esa risa. Nos casamos un año después, en la pequeña ermita. Éramos jóvenes y no teníamos nada más que un pequeño terreno a las afueras del pueblo que su padre nos cedió. Aquí construiremos nuestro hogar, Elena, le prometí aquella tarde, mientras el sol se ponía. Y puedo decir, con el orgullo intacto, que cumplí mi palabra. Durante 2 años, cada día después de mi jornada en el taller, me iba a nuestra parcela. Amasaba el cemento con mis propias manos, levantaba los muros con la fuerza de mi espalda, colocaba las tejas una a una, con la precisión de un artesano. Mis dedos sangraban a menudo y mi cuerpo dolía, pero cada noche, cuando Elena venía a traerme la cena en una cesta de mimbre, y nos sentábamos en el suelo de tierra de lo que sería nuestro salón, sentía que estaba construyendo una fortaleza. No una fortaleza de piedra y ladrillo, sino una de amor y promesas. Una muralla contra el mundo, hecha con el único material que de verdad perdura: los sueños compartidos. En esa casa nacieron nuestros 2 hijos, Marcos y Sofía. En su jardín aprendieron a dar sus primeros pasos, cayendo y levantándose sobre la hierba que yo mismo planté. En la cocina, el aroma del guiso de Elena se mezclaba con el olor a barniz y a madera de mi taller. Cada rincón de estas paredes guarda un eco. El llanto de un bebé en mitad de la noche, una risa adolescente resonando en el pasillo, el susurro de una promesa de amor eterno, la noche que Elena enfermó, y supe que el tiempo se nos agotaba. La casa no son solo muros, es el archivo de nuestra vida, la memoria tangible de lo que un día fuimos. Elena se fue hace 10 años, una mañana de otoño. El cáncer, esa carcoma silenciosa, se la llevó despacio. Antes de morir, en la cama que yo mismo había tallado para nuestra boda, me apretó la mano, esa misma mano con la que levanté los muros de nuestro hogar. Me miró con sus ojos ya cansados y me dijo: Julián, esta casa es tuya. Es nuestro recuerdo. No dejes que te quiten tu dignidad, aunque te quiten todo lo demás. Yo se lo juré con un nudo en la garganta. Le juré que protegería nuestro legado, pero el tiempo, a veces, es un enemigo más poderoso que cualquier promesa, devorando la madera más fuerte desde dentro. Mis hijos crecieron y, como los pájaros, volaron del nido. Sofía se casó y se mudó al norte. Sus llamadas son cada vez más espaciadas,
conversaciones llenas de prisas y lugares comunes. Marcos triunfó en la ciudad. Se convirtió en un hombre importante, con un buen trabajo y un coche caro. Se casó con Laura, una mujer elegante y fría, que siempre miró nuestra casa como si fuera una reliquia polvorienta, un estorbo del pasado. Al principio venían en verano. Luego, solo en Navidad. Y después, sus visitas se convirtieron en rápidas inspecciones, en una evaluación de daños. Ya no había tiempo para sentarse en el porche. La tensión comenzó a crecer de forma sutil, como una grieta casi invisible en un muro de carga. Primero fueron las indirectas, las sugerencias lanzadas con una falsa preocupación. «Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo», decía Marcos paseando la mirada por el salón. «Deberías pensar en algo más manejable, más práctico». Laura era más directa, su desprecio apenas velado. «Julián, todo aquí huele a viejo. Estos muebles habría que tirarlos», sentenció un día, señalando el aparador de nogal que tallé para Elena como regalo de bodas. Cada palabra era un pequeño martillazo en los cimientos de mi mundo, un intento de demolición lento y calculado. Yo no decía nada. ¿Qué podía decir? Me limitaba a apretar los puños en los bolsillos de mi viejo pantalón de pana y a refugiarme en mi pequeño taller del cobertizo. Era el único lugar donde todavía sentía que era yo mismo, donde el olor a serrín y a resina me recordaba quién era. Allí, rodeado de mis herramientas, el mundo exterior y sus juicios se desvanecían. Era mi santuario, mi trinchera. Allí no era un anciano que estorbaba, sino un ebanista que todavía sabía crear belleza con sus manos. Un hombre que aún recordaba el valor de las cosas hechas con tiempo, dedicación y, sobre todo, con amor. Hace un año, Marcos me convenció para que le diera un poder notarial. «Es por si te pasa algo, papá», me explicó con una paciencia estudiada. «Para poder gestionar tus cosas, el médico, la pensión, es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada». Confié en él. Era mi hijo, mi sangre. ¿Cómo no iba a hacerlo? Le entregué mi firma en un papel que apenas entendí, creyendo en su palabra. Fue el mayor error de mi vida. Le di las llaves de mi autonomía, la herramienta con la que, sin yo saberlo, él desmantelaría mi existencia poco a poco, con la misma frialdad con la que se tala un árbol. Desde aquel día, el desprecio se hizo más evidente, ya sin el pudor de las indirectas. Dejaron de incluirme en las decisiones, incluso en las que me afectaban directamente. Hablaban de mí en tercera persona, estando yo presente en la misma habitación, como si fuera sordo o invisible. «¿Hay que hacer algo con él?», le oía susurrar Laura a Marcos por teléfono, creyendo que mi oído ya no era lo que era. «Se está convirtiendo en una carga insostenible. No podemos seguir así». Cada palabra era un empujón hacia el abismo, una forma de decirme que mi tiempo se había acabado, que ya no encajaba en sus vidas. Una carga. En eso me había convertido para ellos. Una pieza de mobiliario antiguo que ya no combina con el resto de la casa. Si estas historias de batallas silenciosas, de dignidades defendidas en soledad, resuenan de alguna manera en tu interior, quizá podrías unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Hacemos esto para que ninguna voz con experiencia, ninguna historia de vida, se pierda en el olvido, o sea silenciada por la prisa del mundo moderno. A veces, el simple acto de escuchar es el mayor acto de respeto que podemos ofrecer. Y aquí en este rincón todas las historias importan, especialmente aquellas que el mundo ha decidido ignorar. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Un espectro que deambulaba por los pasillos que él mismo había levantado, rozando los muebles que había creado. Un objeto más, cubierto por el polvo fino del olvido, esperando a ser trasladado, almacenado, o simplemente, desechado sin contemplaciones. Mis opiniones ya no importaban, mis recuerdos eran anécdotas pintorescas que aburrían, mi presencia era una incomodidad silenciosa que alteraba la paz de sus vidas perfectas y ocupadas. Ya no era un padre, ni un abuelo, era un problema logístico, una casilla pendiente de marcar en su lista de tareas. Y entonces llegó ese mensaje. Me quedé sentado en la silla de la cocina, con el teléfono en la mano, durante horas. No me moví. El sol comenzó a ponerse, tiñendo de un naranja melancólico las paredes que yo mismo había encalado con tanto esmero hacía décadas. La luz del atardecer entraba por la ventana, dibujando largas sombras que parecían fantasmas de un tiempo más feliz. Vi el reflejo de mi rostro en la pantalla oscura del móvil, una vez que la luz de la notificación se apagó. Vi la cara de un viejo. Un estorbo.
El hombre que sobraba en la ecuación perfecta de la vida de mi hijo. Por un instante me vi a mí mismo como ellos me veían. Un anciano inútil, una reliquia frágil y testaruda, aferrado a un pasado que ya no le importaba a nadie. Un hombre cuyo único propósito restante era ser cuidado, gestionado, y finalmente, apartado para no molestar. La humillación era tan profunda que se sentía como un frío físico, un hielo que me recorría las venas y amenazaba con paralizar mi corazón. Me sentí derrotado, vaciado por dentro, como si el alma se me hubiera escapado por una rendija del suelo que yo mismo había puesto. La soledad en ese momento era absoluta, un océano sin orillas. Pero entonces, en medio de ese silencio desolador, en la más profunda de las humillaciones, recordé las palabras de Elena. Su voz resonó en mi memoria, con una claridad asombrosa, como si estuviera sentada a mi lado. No dejes que te quiten tu dignidad, Julián. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, algo antiguo y sólido como la madera de un roble centenario, empezó a despertar. No fue un estallido de rabia, ni un grito de venganza, fue algo mucho más poderoso, una calma heladora, una lucidez afilada como una de mis viejas gubias, una certeza inquebrantable. No iban a llevarme a ninguna parte como a un fardo. No iban a empaquetar mi vida en una caja de cartón para almacenarme en una habitación anónima hasta que me apagara del todo. Si tenía que irme de mi casa, el hogar que construí con amor y sudor, lo haría a mi manera, siguiendo mis propias reglas. La partida no sería su victoria, sino mi liberación. Ellos habían escrito el principio de este último capítulo, pero el final, el verdadero final, lo escribiría yo. Y lo haría con la misma paciencia y la misma firmeza con la que había trabajado la madera toda mi vida. La noche iba a ser larga, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No dormí ni un solo minuto. Me quedé sentado en mi viejo sillón de orejas, el que compartí tantas veces con Elena, y escuché a la casa respirar por última vez a mi alrededor. Cada crujido de la madera del suelo, cada silbido del viento colándose por debajo de la puerta, sonaba como una despedida. El reloj de cuco del salón, que llevaba marcando las horas de mi vida desde que me casé, parecía contar los segundos que me quedaban en mi propio hogar. El mensaje de mi hijo no fue una simple notificación, fue un hachazo que partió en dos el árbol de nuestra familia. Ya no había ramas que salvar, ni raíces que proteger. Solo quedaba yo, un tronco viejo y agrietado, y la promesa que le hice a mi mujer. Al amanecer, con la primera luz pálida filtrándose por las cortinas, no me preparé para esperar a los hombres que vendrían a llevarme. No me vestí con la ropa resignada de un condenado. Hice algo completamente distinto, movido por una fuerza que creía haber perdido. Subí al desván, ese rincón polvoriento al que Laura, mi nuera, siempre se negó a entrar porque le daban miedo las arañas y el olor a cerrado. Para mí, sin embargo, aquel lugar no era un almacén de trastos viejos, sino la sala del tesoro de mi vida, el santuario donde se guardaban las reliquias, que no tienen precio ni pueden ser tasadas por ningún experto. Allí, bajo una manta que tejió la madre de Elena, se encontraba el viejo baúl de madera de pino que yo mismo construí cuando era apenas un muchacho, mi primera obra maestra. Al levantar la pesada tapa, un aroma a cedro y a tiempo contenido, me envolvió como un abrazo del pasado. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino algo infinitamente más valioso, la historia de nuestra vida. Estaban las cartas que Elena me escribía con su caligrafía elegante y redonda cuando hice el servicio militar en África. Estaba el primer par de patucos de lana que tejió para Marcos. Y en un rincón, protegida por un paño de seda, la escritura original de la casa, firmada por Julián García y Elena Sanz. Tomé aquel papel amarillento con un cuidado reverencial. Mis dedos torpes y nudosos por la edad, recorrieron nuestros nombres, Julián y Elena, propietarios. El poder notarial que le había firmado a Marcos era para administrar mis bienes, para ayudarme con los pagos y las gestiones, no para enajenar mi patrimonio. Y mucho menos la mitad que, por ley y por amor, seguía perteneciendo a Elena, y por tanto, a mí, como su viudo. En ese instante lo comprendí todo con una claridad meridiana. La venta era una mentira. Una cruel estratagema para quebrar mi espíritu, para hacerme creer que no tenía otra opción que rendirme y marcharme a esa residencia sin oponer resistencia. Querían que me sintiera despojado para poder manejarme como a un bulto. Pero mi espíritu, aunque lo habían golpeado con saña, no estaba roto.
Estaba magullado, dolorido, pero en su núcleo, hecho de la misma madera de roble que usaba para mis mejores muebles, seguía intacto. Una calma fría, afilada como una de mis gubias, se apoderó de mí. Bajé del desván con la escritura en la mano. Ya no era un simple papel, era mi escudo, mi única arma en esta guerra silenciosa. Fui a la cocina y me preparé un café, despacio, como cada mañana, siguiendo el mismo ritual de los últimos 50 años. Mientras el agua se calentaba, mi mirada se perdió a través de la ventana, clavada en el viejo banco de madera que construí bajo el nogal del jardín. Allí le pedí a Elena que se casara conmigo. Allí nos sentábamos en las tardes de verano a ver jugar a nuestros hijos, a Marcos y a Sofía, mientras sus risas se mezclaban con el zumbido de las abejas. Allí nos refugiamos en silencio, cogidos de la mano, la tarde que el médico nos dio la noticia de su enfermedad. Ahora, el banco estaba vacío, cubierto de hojas secas, como un monumento a un tiempo que ya no volvería, pero el nogal seguía en pie, majestuoso, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si quisiera proteger todos esos recuerdos. Un nudo se me formó en la garganta, pero no era de tristeza, sino de determinación. Me puse mi mejor chaqueta, la de paño grueso que solo usaba para ir a misa los domingos o para las fiestas del pueblo. Cogí el bastón de madera de fresno que tallé yo mismo, aunque apenas lo necesito para caminar. Antes de salir de casa, me detuve en el salón y descolgué con cuidado la fotografía de nuestra boda, que presidía la pared principal. La miré fijamente durante un largo rato. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Elena sonreía a la cámara con esa luz especial en los ojos, esa que nunca perdió. Los dos jóvenes que nos devolvían la mirada desde aquel marco de plata, no merecían esta traición. Guardé la foto en el bolsillo interior de la chaqueta, junto a mi corazón. Cerré la puerta de casa sin hacer ruido y caminé por las calles silenciosas del pueblo. El aire de la mañana era fresco y olía a pan recién hecho. Mi primera y única parada fue la casa de Javier, mi amigo de la infancia, mi compañero de travesuras, y el único abogado que ha conocido el pueblo, aunque ya estaba jubilado. Javier es un hombre sensato, de pocas palabras pero de un juicio certero. Le encontré en su pequeño jardín, cuidando de sus rosales. Sin decir una palabra, le mostré el mensaje de texto de mi hijo en la pantalla del móvil, y luego le entregué la escritura de la casa. Él se puso las gafas y leyó todo con una atención minuciosa, en silencio. Cuando terminó, se quitó las gafas lentamente y me miró por encima de ellas. Sus cejas, pobladas y canosas, se habían fruncido en un gesto de profunda indignación. «Esto es una barbaridad, Julián», dijo finalmente con una voz grave y contenida que apenas lograba disimular su enfado. «Una canallada. Y además, es completamente ilegal. Ese poder notarial no le da ningún derecho a vender tu casa, y mucho menos la parte que te corresponde del legado de Elena. Es tuya. Podemos denunciarle. Podemos luchar contra esto en los tribunales y vamos a ganar, te lo aseguro». Sus palabras eran un bálsamo. La confirmación de que mi instinto no me había fallado. Pero yo negué con la cabeza. «No quiero luchar, Javier», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi voz no tembló. Sonó firme, serena. Luchar implica ruido, rencor, abogados, y cartas certificadas. Implica remover el pasado y llenarlo todo de barro. Y yo ya estoy muy cansado para todo eso. No quiero una guerra, Javier. Quiero un acto de paz. Mi paz. Mi amigo me miró, desconcertado por un momento, sin entender a dónde quería llegar. Entonces, con la misma paciencia con la que le explicaría a un aprendiz cómo tratar la veta de la madera, le expuse mi plan. Un plan silencioso, definitivo e irrevocable. A medida que le iba desgranando mis intenciones, vi cómo la expresión de Javier cambiaba. La indignación dio paso al asombro, y el asombro finalmente, a una lenta sonrisa de admiración que se dibujó en su rostro arrugado. Cuando terminé de hablar, me dio una palmada en el hombro, una palmada fuerte como las de antes. «Eres más duro que la madera de encina, amigo mío», dijo, y en sus ojos vi un brillo de orgullo. «Siempre lo has sido. No sé si es una locura o una genialidad, pero cuenta conmigo. Hagámoslo. Vamos a darles a esos aprendices de la vida una lección de auténtica ebanistería». Pasamos el resto de la mañana en su pequeño despacho, rodeados de libros de leyes cubiertos de polvo.
Javier desempolvó su vieja máquina de escribir y se puso manos a la obra, mientras yo, a su lado, asentía y firmaba los documentos que me iba preparando. No sentía rabia ni deseos de venganza, sentía una extraña lucidez, una precisión quirúrgica, como si estuviera tallando la pieza más delicada de mi vida. Estaba desmantelando mi existencia anterior, pieza a pieza, no para destruirla sino para construir algo nuevo, algo más pequeño y humilde, pero que fuera enteramente mío. Un lugar donde nadie pudiera volver a decirme que sobraba. Mientras firmaba aquellos papeles, mi mente volvía una y otra vez a los símbolos que habían definido mi vida. A mi alianza de boda, que giraba nerviosa en mi dedo anular, un círculo de oro gastado por el tiempo y el trabajo. Al tacto del papel de la escritura, un documento frágil que, sin embargo, contenía el peso de toda una vida de esfuerzo y de amor. Y a la melodía lejana de la caja de música de Elena, que resonaba en mi cabeza como un himno silencioso de resistencia, recordándome la promesa que le había hecho en su lecho de muerte, proteger mi dignidad por encima de todo. Mi transformación no fue un estallido violento, sino un lento y silencioso amanecer. En aquellas pocas horas, en el despacho de mi amigo, dejé de ser la víctima silenciosa, el anciano desvalido que esperaba su destino con resignación. Me convertí en el arquitecto de mi propio futuro. No iba a enfrentarme a Marcos. No iba a llamarle para gritarle mi dolor y mi rabia, para suplicarle o para reprocharle su crueldad. Mi respuesta no estaría hecha de palabras, que el viento se lleva y el orgullo ignora. Mi respuesta sería mi silencio, mi ausencia. Un acto de autonomía tan rotundo y poderoso que haría que sus órdenes se convirtieran en cenizas. Si crees que la verdadera fortaleza no reside en el grito, sino en la dignidad de los actos silenciosos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí contamos las historias de aquellos que, como yo, deciden no rendirse, de quienes encuentran en sus raíces la fuerza para escribir su propio final. Tu apoyo nos ayuda a que ninguna de estas lecciones de vida se pierda en el olvido, a dar voz a la sabiduría que el mundo moderno parece empeñado en ignorar. Acompáñanos en este viaje, porque cada historia compartida es una semilla de respeto que plantamos para el futuro. El clímax de mi historia, el punto de inflexión, no fue una confrontación ruidosa, sino una elección serena y meditada. Esa misma tarde, con la ayuda legal de Javier, hice lo impensable. Puse mi casa, nuestra casa, en venta. Pero de verdad. No a través de la pequeña inmobiliaria del pueblo, donde todo se sabe, sino contactando con una agencia importante de la capital de provincia. Un agente, un joven amable y eficiente llamado David, vino en menos de 2 horas. Le expliqué la situación con la verdad por delante, sin adornos. Le conmovió mi historia, o quizás simplemente vio una buena oportunidad de negocio. Le puse una única condición innegociable para la venta. El comprador, fuera quien fuese, debía comprometerse a respetar el viejo nogal del jardín y el banco de madera que había debajo. No eran parte de la propiedad, le dije, eran parte del alma de la casa. El agente, para mi sorpresa, lo entendió perfectamente y lo anotó con mayúsculas en su cuaderno. No se preocupe, Julián, me aseguró con una sonrisa sincera. Tengo la familia perfecta para esta casa. Una pareja joven con niños que busca precisamente eso. Una casa con historia, un lugar donde echar raíces. Creo que la venta será rápida. Mientras el agente inmobiliario recorría la casa haciendo fotografías con su moderna cámara, capturando los rincones donde yo había sido feliz, yo me dediqué a hacer una pequeña maleta de cuero, la misma que usé en mi viaje de novios. No metí mucha ropa, solo lo imprescindible. Lo que sí guardé con un cuidado infinito fueron mis verdaderos tesoros, las únicas posesiones que realmente me pertenecían. En el fondo, coloqué mi juego de herramientas de ebanista, las gubias, los formones, y el cepillo que heredé de mi padre y de mi abuelo. Eran la extensión de mis manos, el símbolo de mi oficio y de mi identidad. Encima de las herramientas, con la delicadeza con la que se toca una reliquia, deposité el fajo de cartas de Elena, atadas con una cinta de seda azul. A su lado, la pequeña caja de música que le regalé en nuestro primer aniversario. Y por último, sobre todo lo demás, la fotografía de nuestra boda. Al cerrar la maleta, sentí que no estaba empaquetando objetos, sino mi propia esencia. Estaba metiendo en aquel reducido espacio todo lo que había amado, todo lo que me había construido como hombre. Mi amor,
mis recuerdos y mi oficio. Con eso podía empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Esa noche, cuando la casa ya estaba oficialmente en el mercado y mi futuro incierto empezaba a dibujarse en mis manos, descolgué el teléfono e hice una última llamada. Marqué el número de mi nieto, Mateo. Es el hijo de Marcos, un chico de 19 años que ha heredado la mirada noble y la sensibilidad de Elena. En sus escasas visitas, él siempre me había tratado con un cariño genuino, a menudo visiblemente avergonzado por la actitud fría y distante de sus padres. Sentía que le debía a él, y a la memoria de su abuela, una explicación, por breve que fuera. El teléfono sonó 3 veces antes de que descolgara. «¿Abuelo?», dijo su voz joven, llena de sorpresa. «Mateo», le respondí, y mi voz sonó firme, sin un ápice de autocompasión. «Escúchame, hijo. Mañana por la mañana, cuando tus padres vengan a buscarme, no me van a encontrar. Quiero que sepas que estoy bien, que no me ha pasado nada malo. Simplemente, he tomado mi propia decisión. No estoy enfadado, solo estoy siguiendo mi propio camino. Algún día, si quieres, cuando todo esto pase, te contaré la historia completa». Al otro lado de la línea, se hizo un silencio denso, cargado de preguntas sin formular. Pude sentir su confusión, pero también de alguna manera su alivio. Sabía que él sufría con la situación, atrapado entre la lealtad a sus padres y el afecto que sentía por mí. «Te quiero, abuelo», fue lo único que acertó a decir, y su voz sonaba extrañamente adulta, como si hubiera crecido de golpe en esos pocos segundos de conversación. «Y yo a ti, Mateo. Nunca lo olvides», le respondí. Colgué el teléfono y me sentí en paz. Había tendido un puente hacia el futuro. Mi historia no moriría conmigo, ni sería enterrada bajo la versión de mi hijo. La semilla de la verdad había sido plantada. Me quedé de pie en el umbral de la puerta principal, con la maleta en la mano. La casa estaba en un silencio expectante, como si contuviera la respiración, esperando el desenlace. No iba a esperar a las 9 de la mañana. No iba a esperar a la furgoneta blanca de la residencia, ni a las caras compasivas de los desconocidos que vendrían a llevarme. Mi dignidad, esa que Elena me hizo jurar que protegería, no me lo permitía. Mi acto final de poder no era quedarme a luchar una batalla perdida de antemano. Era irme. Abandonar el campo de batalla y elegir la paz. Dejarles a ellos solos, con el eco ensordecedor de sus propias acciones. Mi partida fue tan silenciosa como mi resistencia. Ocurrió en la quietud profunda de la madrugada, cuando el pueblo aún dormía bajo un manto de estrellas, y el aire olía a tierra húmeda y a pan horneándose a lo lejos. Caminé por la casa una última vez, con la pequeña maleta de cuero en una mano y mi bastón en la otra. Mis dedos, como si tuvieran memoria propia, rozaron el marco de la puerta de la cocina, alisado y oscurecido por décadas de roce. Me detuve frente al dormitorio que compartí con Elena durante casi 50 años. No entré. Simplemente apoyé la frente en la madera fría de la puerta, cerré los ojos y susurré al silencio. «Lo siento, mi amor. He protegido nuestro recuerdo, pero es hora de irse». En la mesa de la cocina, pulida por 1000 comidas y conversaciones, dejé una nota. No era una carta de reproche ni un testamento de odio. Eran solo unas pocas líneas escritas con mi caligrafía temblorosa pero firme, la de un hombre que ha manejado herramientas toda su vida. Decía: «En esta casa nacía una nueva vida, amé y fui amado. Os la dejo. Espero que encontréis en ella lo que habéis perdido por el camino. Yo me voy a seguir viviendo. Julián». Al lado de la nota, como un punto final a nuestra historia compartida, deposité la llave de la puerta principal. La llave que había llevado en el bolsillo de mi pantalón durante más de 50 años. Un pequeño trozo de metal que ahora se sentía extrañamente pesado, cargado de ausencias. Mi último gesto fue en el jardín, bajo el cielo que empezaba a clarear. Me acerqué al banco que construí bajo el nogal, el lugar donde le pedí a Elena que se casara conmigo, y donde nos sentamos a ver las estrellas incontables noches de verano. La madera estaba fría y húmeda por el rocío de la mañana. Con un movimiento lento, casi ceremonial, me quité mi vieja gorra de trabajo, la que me había protegido del sol y del serrín durante tantos años, y la dejé sobre el asiento. Un adiós a la persona que fui en ese lugar. Luego, cerré la verja del jardín sin hacer el menor ruido y me marché. Un taxi, que Javier había llamado por mí, me esperaba al final de la calle. No miré atrás.
Me instalé en un pequeño apartamento alquilado en un pueblo de la costa, un lugar con el que Elena y yo siempre habíamos soñado para nuestra vejez, pero que la vida nunca nos concedió. Era un espacio humilde, de paredes blancas y suelo de baldosas frescas, pero las ventanas se abrían directamente al mar y la luz lo inundaba todo desde el amanecer hasta el ocaso. Con el dinero de la venta de la casa, que se cerró una semana después con aquella familia joven, tenía más que suficiente para vivir con tranquilidad el resto de mis días. En una esquina del salón, junto al ventanal, instalé mi pequeño taller. El sonido de mi garlopa sobre la madera y el olor a barniz se mezclaron pronto con el aroma a salitre del mar. Poco a poco, volví a ser yo. No un padre que estorba ni un abuelo al que gestionar, sino Julián el ebanista. El ritmo constante de mi trabajo se convirtió en mi forma de oración, en mi manera de ordenar el mundo y mis pensamientos. No trabajaba por dinero, sino por necesidad del alma. Empecé a hacer pequeñas figuras de madera, barcos con velas diminutas, pájaros a punto de alzar el vuelo, animales del bosque con un detalle casi vivo. No las vendía, las regalaba a los niños del vecindario que jugaban en la plaza, y sus sonrisas eran el pago más valioso que jamás había recibido. Me sentía útil de nuevo, conectado a la vida a través de la belleza que mis manos aún sabían crear. Un mes después de mi llegada, una tarde de domingo sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta me encontré a Mateo, mi nieto. Estaba allí de pie, más alto de lo que lo recordaba, con la misma mirada noble de su abuela, y los ojos enrojecidos por un llanto contenido. No dijo nada. Simplemente me abrazó con una fuerza que me desarmó, un abrazo largo y silencioso que hablaba de arrepentimiento y de amor reencontrado. «Lo siento, abuelo», susurró finalmente contra mi hombro, con la voz rota. «Lo siento mucho por todo». Yo le devolví el abrazo, sintiendo cómo una grieta en mi viejo corazón comenzaba a cerrarse por fin, reparada por aquel gesto sincero. Me contó con detalle lo que ocurrió esa mañana. Cómo sus padres llegaron a mi casa, sonrientes y eficientes acompañados por 2 hombres de la residencia. Cómo encontraron la casa vacía, en un silencio sepulcral que les gritaba su propia crueldad. La nota sobre la mesa de la cocina. La llave solitaria. Me describió la cara de desconcierto de mi hijo Marcos, su incredulidad, que rápidamente se transformó en una ira impotente. Y luego, el golpe de gracia, la llamada del agente inmobiliario informando a Marcos de que la casa ya estaba vendida, de forma completamente legal y notariada, por su legítimo propietario. La trampa que él había urdido, se había cerrado sobre sí mismo, dejándole sin casa y sin padre. Según Mateo, la revelación desató una tormenta. Gritos, acusaciones mutuas entre Marcos y Laura, la culpa abriéndose paso por fin a través de las gruesas capas de arrogancia y pragmatismo. Se habían quedado atrapados en el vacío que ellos mismos habían creado con tanto esmero. Habían conseguido el solar pero habían perdido los cimientos, la historia, el alma del lugar. Y lo que era peor, habían perdido el respeto de su propio hijo. Yo no sentí alegría al escuchar aquello, ni el más mínimo atisbo de victoria. Solo una profunda y serena tristeza por ellos, por la pobreza de sus vidas, por lo poco que habían entendido del verdadero valor de las cosas. Le preparé un café a Mateo y nos sentamos en el pequeño balcón, mirando el mar lamer la orilla. El sol de la tarde doraba las olas. Le conté la historia completa, sin prisas. La historia de la casa de su abuela, de la promesa que le hice en su lecho de muerte. Le hable con acento agudo de la madera, de cómo cada pieza tiene su beta y su carácter, y de cómo las personas también. Por primera vez en muchos años, sentí que alguien de mi familia me escuchaba de verdad, no por cortesía, sino con el corazón abierto. Mateo no interrumpía, solo asentía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un legado precioso, el mapa de sus propias raíces. Se quedó conmigo una semana entera, durmió en el pequeño sofá del salón, y cada mañana me ayudaba en el taller. Sus manos, jóvenes y torpes al principio, aprendieron a sentir la madera, a guiar la gubia con cuidado. Le enseñé los secretos del oficio que mi padre me enseñó a mí. Escuchó mis historias, las de la guerra, las de la posguerra, las de su abuela. Y cuando se marchó, dejándome una promesa de volver pronto, supe que el verdadero legado de Elena y el mío no estaba en los ladrillos de una casa, sino en la memoria y el respeto que había conseguido sembrar en el corazón de aquel muchacho. La cadena no se había roto. A veces,
Por la noche, cuando el único sonido es el murmullo constante del mar, me siento en el balcón y miro mis manos a la luz de la luna. Ya no son las manos fuertes de un hombre que puede levantar muros, sino las de un anciano, cubiertas de venas y manchas, como un mapa de los caminos que he recorrido. Pero son unas manos dignas. Unas manos que han trabajado, que han amado, que han creado belleza, y que, en el momento más difícil, supieron soltar lo que más querían, para no perderse a sí mismas. Son las manos de un hombre libre, y eso es más de lo que muchos pueden decir. No sé qué fue de mis hijos, Marcos y Sofía. No he vuelto a tener noticias directas de ellos. Mateo me cuenta a veces con mucho tacto, que siguen sus vidas, atrapados en esa rueda de prisas y apariencias. Supongo que estarán disfrutando de la parte del dinero que les correspondía legalmente de la venta, aunque dudo que puedan disfrutar de la paz. Porque la paz, como los buenos muebles, no se compra, se construye, día a día, con los materiales nobles del respeto, la honestidad y el amor. Y esos son materiales que ellos, por desgracia, decidieron desechar hace mucho tiempo, considerándolos anticuados e inútiles para sus vidas modernas. Un hombre, no es la casa que construye, ni el dinero que acumula ni los títulos que cuelga en la pared. Un hombre, es la dignidad que se niega a entregar, incluso cuando se lo han quitado todo. Mi dignidad, esa que intentaron arrebatarme con un mensaje de texto frío y cruel, nunca estuvo en venta. No figuraba en ninguna escritura ni podía ser tasada por ningún agente inmobiliario. Estaba tallada en lo más profundo de mi alma, sólida y perdurable como el corazón de un viejo roble que ha resistido 1000 tormentas. Y eso, ese tesoro invisible, nadie, nunca, podrá quitármelo. He aprendido que el final de una historia no siempre es un punto y final. A veces, es simplemente la oportunidad de empezar a escribir, en una página en blanco, en un lugar nuevo, con una luz diferente. Mi nuevo hogar no tiene los ecos del pasado, pero está lleno de la promesa de mañanas tranquilas. Sostengo en mi mano un pequeño pájaro de madera de olivo que acabo de terminar. Sus alas están desplegadas, listas para el vuelo. Lo miro y sonrío. Al igual que él, yo también he encontrado la manera de volver a volar, lejos de la jaula que otros habían construido para mí. Soy libre. La vida me ha enseñado que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con la fuerza silenciosa de nuestras decisiones. Cada día, al despertar con el sonido del mar, me siento agradecido por haber tenido el coraje de elegir mi propio camino, de honrar la promesa que le hice a la mujer que amé. Mi historia termina aquí, en este pequeño rincón de paz, con el olor a sal y a madera recién lijada. Un final que no me fue impuesto, sino que yo mismo tallé, con paciencia y con amor, usando las herramientas de mi propia vida. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si estas palabras han resonado en ti, si crees en la dignidad y en el valor de nuestros mayores, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a seguir dando voz a historias que, como la mía, merecen ser contadas y no olvidadas en el desván del tiempo. Déjanos un comentario con tus pensamientos o con alguna sugerencia para futuras historias. Tu participación es lo que da vida a esta comunidad. Un lugar donde cada recuerdo y cada lección de vida son un tesoro que compartimos.